Buenas tardes aquí en España y buenos días a todos los que os conectáis también desde el otro lado del Atlántico, amigos y amigas que participáis en este Congreso Virtual USATIC 2022 ya en la temática Ubicuo y Social Aprendizaje con TIC. Os damos la bienvenida al Congreso. Yo soy Ana Llueva y, como siempre digo, tengo el enorme placer de codirigir este evento virtual junto con mi compañero José Luis Alejandre, ambos coordinadores de la red EULES de la Universidad de Zaragoza, red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entornos de aprendizaje ubicuo en educación superior. En esta ocasión, la satisfacción y la alegría que tenemos es máxima porque, como sabéis, los compañeros y compañeras que nos acompañáis desde sus inicios, y muchos hoy estáis también hoy aquí, este evento se organiza por la red anualmente ya desde el año 2013 y además en este mismo formato virtual, que bueno, por entonces era casi una rareza y sin embargo hoy llegamos ya a su 10ª edición. Desde luego es un evento consolidado a nuestro juicio en el que, bueno, en estos 10 años se ha quedado manifiesto, se ha reflejado muy bien ya su éxito, que os debemos fundamentalmente, como siempre decimos, a todas y todos los participantes que con vuestras aportaciones conseguís hacer de este encuentro, de este congreso, un espacio de difusión del conocimiento, de transferencia y de colaboración, sobre todo, tan importante hoy en día y fundamental en nuestro ámbito académico. Hoy es pues un día muy importante de aniversario para nosotros, 10 años en los que, bueno, no han pasado pocas cosas, ¿no? Cuando comenzábamos ya estábamos inmersos en una revolución tecnológica. La mayoría de los países, entre ellos España y los países que hoy estáis con nosotros representados por compañeros y compañeras, y concretamente en las universidades, y se habían adoptado ya estrategias de uso de las tecnologías digitales en la educación. Pero realmente el impacto de esta transformación en las prácticas educativas fue o ha sido, al menos en estos 10 años, creemos que un poco lento. Esto cambió en 2020, hubo una aceleración en esta transformación. Desgraciadamente, esta aceleración o estos avances se debieron, como todos sabemos, a la triste pandemia, que desencadenó un cambio fundamental, aceleró todos los procesos y desarrolló lo que se ha considerado pues como un experimento, un gran experimento mundial en el aprendizaje online, en el aprendizaje en línea, que se ha valorado por muchos de los responsables como un éxito quizás sin precedentes hacia esa rápida transformación digital también en las universidades, en el entorno en el que la mayoría de los asistentes de hoy estamos. Nosotros estamos orgullosos porque, a pesar de esta terrible situación, desde luego estábamos preparados, teníamos ya la experiencia y no hemos dejado de celebrar nuestro congreso virtual en todos estos años, consolidando lo que empezó como una experiencia innovadora. Y de hecho creemos que un valor muy importante de las actividades que se desarrollan en innovación educativa es justamente que dejen de ser novedosas y pasen a esa rutina o rutina académica que tenemos nosotros, ¿no? En este caso creemos que lo hemos conseguido y, bueno, a pesar de que todavía arrastramos las consecuencias de la pandemia y siguen sucediéndose olas epidémicas, que, bueno, afortunadamente cada vez son de menos impacto, en cualquier caso, esperamos desde luego que todos estéis muy bien de salud. Os trasladamos mucho ánimo y mucho cariño a todos los que os haya afectado especialmente esta pandemia, ¿no? Al mismo tiempo, no nos cansaremos de decir, como hemos reiterado en estas últimas ediciones, que agradecemos infinitamente a todas aquellas personas y a aquellos profesionales que, ante estas adversidades han trabajado por todos los demás y además continúan haciéndolo todavía, no hemos acabado. Como siempre, pero en esta ocasión muy especialmente, en esta bienvenida queremos tener también unas palabras de agradecimiento para todas y todos los que nos habéis acompañado y participado en ediciones anteriores, como ya decía antes. Muchos de vosotros que ya sois fieles a nuestra cita anual, ¿no? En cualquier caso, a todos los participantes, a los ya veteranos y a los nuevos, os deseamos que saquéis el máximo provecho posible durante todos estos días, estos 3 días que vamos a estar colaborando entre todos para conocer otras experiencias y entablar posibles contactos y colaboraciones con otros profesionales y compañeros en nuestro ámbito educativo, que siempre es algo muy bueno y muy esperable, ¿no? En esta edición contamos con, como siempre, una amplia representación
de más de 500 autores de comunicaciones desde países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá y Portugal. Desde la red EULES, que organiza el Congreso, como siempre, queremos mostrar nuestra disposición a mantener el contacto con vosotros, invitaros a las actividades que se organicen desde la red. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, nuestras páginas web. Os invitamos también a colaborar en los proyectos que puedan ser de interés mutuo en todo este ámbito de la innovación docente, y ya sabéis que nosotros trabajamos en el ámbito de la innovación docente apoyada especialmente con tecnologías. Aprovecho también para agradecer el trabajo a todos los compañeros y las compañeras de la red que se han involucrado en la organización de este evento, entre ellos el comité científico, ante el gran volumen de trabajo recibidos, como decía, más de 500 autores, y sobre todo la celeridad en el proceso de revisión. Por supuesto, también queremos agradecer a nuestra universidad, a la Universidad de Zaragoza y a la Fundación Empresa Universidad de la Universidad de Zaragoza, que realiza toda la gestión administrativa, y, por supuesto, agradecemos el apoyo también recibido a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, especialmente a la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza por su apoyo en la edición de publicaciones que se derivan del Congreso, como sabéis, y a otras instituciones y organizaciones que hacen la difusión de este Congreso, particularmente la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, en la sectorial específicamente TIC, la sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación, al Consorcio Mundial de Educación Abierta, a Educación 3.0, a Universia y con ella a Metared. Finalmente, como no podría ser de otra manera y también de forma principal, queremos agradecer la colaboración a todos nuestros grandes conferenciantes, invitados o ponentes que nos acompañáis durante estos 3 días. Hoy, y por primera vez en estas 10 ediciones, nos acompaña un compañero de la Universidad de Zaragoza. Nunca hemos querido poner el foco en nuestra propia universidad, precisamente para ofrecer y conectarnos en un escenario educativo lo más amplio posible. Pero creemos que es una buena forma de celebrar en esta ocasión muy especial, pues bueno, dar un reconocimiento también a nuestra propia universidad en esta primera sesión, en esta sesión de inauguración. Por ello, hoy nos acompaña Javier Fabra, que es director de Desarrollo y Transformación Digital en nuestra universidad, y tiene una visión muy profunda y una gran experiencia en la temática de hoy, las plataformas y los entornos de aprendizaje, de la evolución tecnológica que han tenido y concretamente de su evolución a la nube. Así que creo que, bueno, nos vas a hacer volar, ¿no? ¿Verdad, Javi? Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos hoy, y me vas a permitir, ya se me ha escapado, que en toda la confianza que tenemos te llame Javi. Javier, Javi. Bueno, no quiero alargarme más, yo os animo a todos y a todas a participar activamente estos días. Le voy a ceder la palabra a mi compañero en la coordinación en la red, a José Luis, también la coordinación en este congreso, para que, bueno, os traslade también la bienvenida y presente como corresponde a Javi. Gracias, Ana. Bien, como coordinador en la organización, como bien ha dicho mi compañera de este Congreso Virtual Internacional, os quiero también dar la bienvenida a todos y a todas, a los que nos acompañáis a este lado del océano, a los que estáis más allá. Y, como no podía ser de otra manera, me uno a todos los agradecimientos que ha realizado mi compañera, tanto a los miembros de la organización, del comité científico, a las empresas que nos ayudan a difundir el evento, y, por supuesto, a todos vosotros, los asistentes, los comunicadores, que sois los verdaderos artífices de que eventos de este tipo se puedan realizar y duren tanto en el tiempo como este Congreso Virtual USATI, que, como ha comentado mi compañera, estamos de enhorabuena porque cumplimos nuestro 10º aniversario, ¿no? Por aquel ya lejano 2013, como decía ella, que, bueno, pues tuvimos esta idea loca en aquellos tiempos, que ahora se ve tan habitual, por las circunstancias que ya todos conocemos y que Ana ha recordado, bueno, pues de repente nos decidimos a probar este tipo de evento, este formato en un congreso virtual, y la verdad es que gracias a todos vosotros la aceptación fue magnífica, ¿no? Año tras año ha ido creciendo, tanto en número de participantes como en número de comunicaciones, no así en la calidad de las mismas, porque siempre han sido de muy alta calidad. Estas experiencias de innovación docente apoyadas en tecnología educativa que nos habéis venido presentando, y eso obviamente ha sido el pilar
para que haya durado estos 10 años y que, bueno, pues que ojalá dure otros 10, otros 20, que dejemos el relevo y que esto siga adelante durante los años, ¿no? Esa bendita locura que nos dio hace 10 años. También me gustaría destacar que, aunque lo ha dicho ya también Ana, que uno de nuestros mayor orgullo en la organización de este evento, obviamente no solo la continuidad que ha tenido durante 10 años, es el que muchos de los nombres que vamos viendo que participáis se repiten año tras año, ¿no? Algunos de manera consecutiva, otras de manera salteada, entiendo que por circunstancias diversas. Ya sois casi como de la familia, ¿no? Sin conocernos presencialmente, ya vuestros nombres nos suenan de manera totalmente familiar, ¿no? Y eso sí que nos llena de orgullo el conseguir no solo un volumen aceptable de participantes, han pasado ya miles, habéis pasado miles de vosotros durante estos 10 años, pero sobre todo esa fidelidad, ¿no? Esa fidelidad que nos mostráis, de manera que año tras año repetís, ¿no? Tenéis este interés de presentar vuestras experiencias, de compartirlas con el resto de la comunidad educativa que está centrada o que tiene interés en el tema de la innovación educativa con tecnología y también con el hecho de aprender, ¿no? De aprender del resto de compañeros, ¿no? Y eso realmente sí que nos llena de orgullo, ¿no? Quería agradecer también a los tres conferenciantes que nos van a acompañar, a Javi, a César, que vendrá mañana, y Patricia, a los cuales presentaremos adecuadamente. Y sin más dilación, me queda presentar a nuestro compañero, Francisco Javier Fabra Caro. Ya ha comentado Ana, que es el actual director de Secretaría de Desarrollo y Transformación Digital. Coloquialmente le llamamos Javi, por lo tanto se me escapará en esta presentación. Y que nos va a hacer pues, ese volar por las nubes, ¿no? Una pequeña reseña en cuanto a su trayectoria para entender un poquito el conocimiento y la experiencia que tiene en este tema. Decir que Javi es ingeniero en informática desde el año 2004 y se doctoró en el año 2010 por la Universidad de Zaragoza, donde imparte docencia dentro del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. En los últimos años, el interés de su trabajo se ha centrado en dos grandes líneas de actuación. El modelado y análisis de sistemas informáticos, con el fin de asegurar su calidad y su rendimiento, y la aplicación de técnicas de análisis e inteligencia artificial para la extracción de conocimiento en diferentes dominios de aplicación. En educación, ha colaborado mucho en salud principalmente, ¿no? Ambas líneas tienen en común el uso de procedimientos que requieren alta capacidad de cómputo y almacenamiento de información. Es decir, son problemas intensivos tanto en cómputo como en datos. Por este motivo, parte de su actividad también ha estado enfocada en el desarrollo de herramientas y tecnologías que habilitadoras, que ofrecieran recursos en estas dos líneas, ¿no? En la computación y en el almacenamiento a gran escala, prestando especial atención a las soluciones de naturaleza híbrida. Ha recibido varios premios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en reconocimiento a esta trayectoria que comentamos, a los resultados que ha obtenido, principalmente en lo relativo a la aplicación del paradigma de la computación en la nube, que es el tema del que nos va a hablar hoy Javi. Su participación en proyectos tanto nacionales como internacionales se complementa con su afición por el software, las nuevas tecnologías. Es un friki en estos temas, entendiendo friki con especial cariño, que muy devoto de este tipo de especialidad, sobre todo cuando se relacionan con la educación y los entornos colaborativos. Así que no me queda nada más que recordar que la dinámica un poquito de la presentación, aunque ya los veteranos ya la conocéis, en primer lugar Javi nos hablará, expondrá su ponencia durante aproximadamente unos 40 minutos, periodo en el cual vosotros podéis hacer vuestras preguntas, sugerencias, comentarios sobre lo que estáis escuchando, sobre las dudas que os surjan en ese momento en el chat. Nosotros las recogeremos, las ordenaremos un poquito y al terminar su exposición se las trasladaremos a Javi para que las vaya contestando. En principio, esa será la interacción. Si hubiera necesidad de que alguien entrara con el audio, pues se lo podríamos permitir. Pero en principio, cualquier cuestión relacionada con la ponencia que queráis trasladarle a Javi, lo haréis a través del chat. ¿De acuerdo?
Bueno, pues sin nada más ya que comentar, simplemente cederé la palabra a Javi para que empiece, así que cuando quieras, Javi, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien así? Perfecto. Sí, vale, fenomenal. A ver, pues voy a compartir un momentín la primera. Vale, a ver, y ponemos el punterito y así por lo menos podéis ver. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros, José Luis y Ana, muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar un poquito esta visión, ¿no?, de lo que es el camino hacia la digitalización a través del cloud computing. Y muchas gracias a todos los participantes que estáis hoy en esta sesión. La idea, como bien nos han dicho, es pues hablar un poquito de lo que es un paso por las plataformas del futuro, pero más que centrarme en las diferentes plataformas que hay, que yo creo que es algo que en este congreso ya vais aparte ya tenéis cierta base, ¿no?, ya vais a ver a lo largo de las diferentes sesiones. Lo que me gustaría en esta charla es contar un poquito cómo hemos llegado hasta la situación actual y qué implicaciones tiene el cambio, la digitalización de las instituciones desde una perspectiva más académica. Entonces, bueno, el índice de esta charla, la idea es al principio, pues, situar un poquito el contexto de cómo hemos llegado hasta lo que es la computación en la nube, qué implica, qué significa, y ver un poco ya la adopción de las soluciones que se basan en la nube, qué consideraciones hay que tener y qué dificultades nos encontramos por el camino, porque no han sido pocas. Llevamos ya muchos años de desarrollo, pero la verdad es que hasta hace recientemente poco no se han llegado a consolidar. Y luego ya lo que pasaré será un poquito a comentar pues la nube en educación, las implicaciones que tiene desde diferentes perspectivas, ¿vale? Nos centraremos un poquito en ver plataformas, en ver pues videoconferencia, en ver herramientas, sin entrar en mucho detalle, ¿vale? La idea simplemente es que veamos qué es lo que nos depara el futuro a corto plazo. Y bueno, finalmente unas breves conclusiones. Bueno, pues el contexto, yo creo que lo más importante es saber que esto nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que cada vez es más digital. Esto que ya lo sabíamos desde antes, la pandemia lo que ha hecho ha sido impulsarlo. Y de hecho, a raíz del confinamiento y de la digitalización de las instituciones, empresas, procesos, nos hallamos ahora en una situación que no se pretendía o no se esperaba alcanzar hasta dentro de 5 años, como mínimo, pero que, pues por estas circunstancias ya tenemos hoy en día. ¿Esto qué significa? Esto significa que ha impactado en diferentes niveles, ¿no? En la sociedad, en la forma de relacionarse, en los modelos de negocio de las empresas y a nivel educativo también. Recientemente, de hecho, a consecuencia del impacto que tiene, ¿no?, pues como sabéis, cuando la digitalización se hace demasiado deprisa en ciertos aspectos, pues corremos el riesgo de dejar fuera ciertos sectores, ¿no? Aquí he puesto un poquito pues, el pantallazo de la iniciativa que hubo en Silencio RG de Soy Mayor pero no idiota, que precisamente fue por la digitalización de los procesos de la banca. Por el camino se dejaron fuera a gente que quizás no tenía la base o las competencias necesarias para poder entender este proceso de digitalización que estaban intentando aplicar en el entorno bancario y que, por tanto, se quedan fuera, ¿no?, de estas formas de trabajar. Y, bueno, ha tenido bastante impacto. Vosotros realmente o generalmente el usuario normal de tecnología, pues en el día a día ya estamos utilizando plataformas, entornos que de una manera u otra ya están en la nube, ¿no? Bien sea a través del WhatsApp, bien sea cuando utilizamos herramientas de videoconferencia como Zoom o como Meet, o bien sea cuando estamos haciendo edición, colaborativa o no, utilizando las herramientas de Office o las de Google o similares. Entonces, la digitalización al final lo que implica hoy en día es que vamos a generar y vamos a compartir información. Y esto es muy importante porque hoy en día los datos son el activo clave que maneja la sociedad, ¿no?, la sociedad digital. Hoy en día estamos en el mundo de los datos. El mundo tecnológico moderno en el que estamos hoy en día se orienta a la gestión adecuada de estos activos, que son los datos que estamos generando y consumiendo y produciendo cada uno de los días. Hay conceptos que durante años hemos oído cada día, el Big Data, que realmente a día de hoy podríamos decir que casi se ha quedado obsoleto, ¿no? Ahora es otro tipo de conceptos ya más avanzados que se manejan, como es procesamiento masivo de datos, hablamos muchísimo de la inteligencia artificial, en los últimos años ya es lo más habitual del mundo, el Internet de las cosas, el blockchain, que es una tecnología bastante reciente, pero que ahora mismo cada vez suena más y en educación va a tener un impacto bastante importante también. Y como base un poco de todo esto, al final lo que tenemos es la nube, ¿vale? Las tecnologías de cloud, que son las habilitadoras de todo este desarrollo digital que estamos experimentando ahora mismo y un poquito pues el sustento sobre el que se va a articular. Entonces, hoy en día, apoyándonos en las tecnologías que nos ofrece la nube, lo que se necesita es
buenos procesos para la gestión de datos, buenas capacidades de cómputo para poder soportar todo este volumen y, sobre todo, herramientas. Y aquí he puesto un poquito la fecha, ¿no? El 2022, porque esto realmente es una ecuación que a día de hoy yo creo que podría ser bastante correcta, pero que a lo mejor dentro de un año la tenemos que cambiar entera porque hemos evolucionado, hemos cambiado y ya tiene otra serie de parámetros y otra serie de variables. Entonces, también es muy importante, la gestión del cambio que vivimos hoy en día es constante, ¿no? Es frenético. Se supone que debería servir, pero bueno, por si acaso aquí lo he acentuado. Bueno, la evolución un poquito para ver cómo hemos llegado a nivel tecnológico desde una perspectiva más técnica hasta la nube. Nos tendremos que remontar al 62, cuando Licklider y McCarthy introdujeron el concepto de la red de computación intergaláctica, ¿vale? Esta red de computación intergaláctica que se produjo en el proyecto ARPANET, básicamente era una definición conceptual de la que ahora mismo es Internet. Y bueno, cuando la definieron, una de las cosas que dijeron era que la computación algún día estaría organizada como un servicio público, así como la luz o el agua, ¿no? Que pagaríamos por su utilización y que podríamos disponer de lo que necesitáramos en cada momento. Bueno, pues esto realmente no se alejó tanto de la realidad, porque de hecho es a lo que hemos ido llegando poco a poco. En la década de los 90 y del 2000, los paradigmas de la computación cluster y grid, que era computación ya mucho más avanzada, sentaron la base tecnológica para que en el 97 se definiera el nuevo paradigma de la computación en la nube. Y ya en el 99, es decir, aún no habíamos entrado en el año 2000, Salesforce, que es una compañía tecnológica enorme que produce un CRM de gestión, ya empezó a ofrecer sus productos bajo un modelo que ahora llamaríamos como servicio, ¿no? As a service. Y esto estamos hablando de hace 23 años ya, entonces se adelantaron bastante a su época, pero ya empezaron a introducir un modelo de ofrecer sus productos en los que el cliente no tenía que realizar instalaciones, era todo arquitecturas, ¿no? O formas de trabajar orientadas al navegador y era todo bastante diferente. Y bueno, y el punto clave es cuando en 2006 Amazon lanza, o más concretamente Amazon Web Services, que sería la división que trabaja con servicios web de Amazon, lanza lo que es la primera plataforma como servicio y concretamente lo que hacen es ofertar infraestructura como servicio, ¿vale? Lo que se denomina el IaaS. Ahora entraremos un poquito a ver esta definición. Para entender lo que hay debajo del cloud, tenemos que entender primero lo que son las tecnologías de virtualización. Entonces, sin tampoco meterme en mucho detalle técnico, aquí lo principal es entender la diferencia que hay entre la pila tradicional y la pila virtualizada. La pila tradicional, que se llama, es cómo ejecutamos nuestras aplicaciones normalmente en un ordenador, ¿no? En un PC. Normalmente lo que hacemos es, sobre el hardware que tenemos, instalamos un sistema operativo y sobre este sistema operativo lo que hacemos ahora es ejecutar aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones utilizan el hardware y es el sistema operativo el que hace un poquito de apoyo o de punto de unión entre la aplicación y el hardware. Vale, cuando nos vamos a la pila virtualizada, lo que vamos a hacer es, sobre el hardware, ya no vamos a instalar un sistema operativo. Lo que vamos a instalar es lo que se denomina un hypervisor. El hypervisor lo que hace es una capa intermedia que va a encargarse de que luego por encima podamos instalar varios sistemas operativos, ¿vale? Esto sería lo que se denomina una máquina virtual. Cada sistema operativo luego tendrá sus aplicaciones. Pero si os fijáis, la diferencia principal que tenemos entre la pila tradicional y la pila virtualizada es que con el hypervisor lo que podemos tener es la visión de que tenemos múltiples sistemas operativos ejecutándose sobre el mismo hardware, ¿vale? Lo estaría compartiendo. Y el hypervisor es precisamente el encargado de gestionar ese hardware para que se utilice de manera equitativa con las máquinas virtuales que tenemos por encima. Esto es un poquito diferente a la visión más tradicional de máquina virtual, que a lo mejor si habéis trabajado con VMware o con VirtualBox o software similar, os habéis hecho instalación de máquinas en el escritorio, ¿no? Pues a lo mejor tienes Windows y te instalas un Linux con una máquina virtual, o en un Linux te instalas un Windows con una máquina virtual, o en un Mac te instalas otro sistema operativo mediante máquinas virtuales. En la virtualización real y completa, que es la que luego ha habilitado el cloud, no trabajamos sobre el sistema operativo, sino que lo que se hace es meter esa capa intermedia, que es el hypervisor, y que cambia un poquito el concepto, ¿vale? Pero al final lo que vamos a acabar manejando son las máquinas virtuales que son muy similares a las que os habéis podido instalar en entornos de escritorio. Bueno, pues un poquito de antecedentes a la nube, ¿vale? Teniendo en cuenta la tecnología esta de virtualización, es que realmente cómo llegamos a la nube es por la convergencia de una serie de principios y de tecnologías.
Por una parte tenemos la evolución del hardware, ¿vale? Los centros de datos con el tiempo fueron evolucionando, han ganado muchísima potencia, han reducido los costes muchísimo y esto va muy unido a las comunicaciones a escala global. Cómo Internet ha habilitado ahora las conexiones de alta velocidad y cómo hemos podido tener acceso, interacción con esos centros de datos, ¿no? que son más potentes y que ahora podemos acceder muy fácilmente. Además, se ha aumentado mucho la versatilidad mediante técnicas de virtualización, ¿no? Esto que he contado justo en la transparencia anterior, ahora es algo bastante habitual en un centro de datos y eso tiene multitud de ventajas para aprovechar más el hardware, para maximizar los recursos, etc. Y luego también se han popularizado los modelos de uso de lo que se denomina el grid, que básicamente es el alquiler de recursos. Es decir, cuando yo necesito algo, lo que voy a hacer es que yo voy a poder alquilarlo, ¿vale? Y ese alquilar es, necesito ahora un servidor más potente o necesito una red o necesito almacenamiento vía red y yo alquilo por lo que vaya a utilizar, etcétera. Y eso nos ha llevado poco a poco al concepto de servicio, ¿vale? Lo que se llama con el comodín Everything as a Service, que viene a ser el concepto de liberar de ciertas tareas al usuario final, ¿no? Y dejar que el proveedor se encargue de eso y yo luego ya le pagaré por ello. Y luego, bueno, otros conceptos como computación autónoma, el aumento de flexibilidad, escalabilidad, etcétera, etcétera. ¿El objetivo final cuál es? El objetivo es que vamos a liberar al usuario, bien sea usuario final, bien sea desarrollador, administrador, de ciertas tareas. Es decir, lo que queremos con la utilización del paradigma de la nube es externalizar parte del proceso del ciclo de vida de las aplicaciones. Hay un error común, ¿vale?, que es bastante frecuente, que es ver la digitalización mediante el uso del cloud computing. Hay una visión simplista, ¿no?, que es la errónea, que es básicamente decir, bueno, pues en vez de comprar el hardware y el software, yo lo voy a alquilar, ¿no? Pues voy a un proveedor, lo que hago es decirle, dame estas máquinas virtuales porque así me ahorro el tener que comprarlas. Bueno, eso responde a lo que se llama el principio de la economía en la nube, que básicamente es, voy a reducir mis costes de capital y voy a incrementar los de la operación. Vale. Lo que es el alquiler del hardware y del software, esto es un proceso que apenas se tarda 3 minutos en adoptar y que la implicación que tiene para la institución es mínima. Quiero decir, al final es tú externalizas, ganas muchas cosas, eso sí, pero es algo que no tiene un coste de implantación alto. Lo que sí que tiene un coste alto es la visión correcta y es no ver la nube como una tecnología hardware o software, ni tampoco una forma diferente de acceder a los recursos para estar en un servidor, sino ver la nube como la impulsora de un nuevo modelo de institución o de organización, una nueva forma de realizar los procesos, otro concepto distinto para desarrollar las aplicaciones y, en general, una forma que vamos a disponer para poder articular el mundo digital en diferentes niveles, ¿vale? Abarcando todas las fases de los procesos que tenemos actualmente. Y esta visión ya no es algo que hagamos en 3, 4 o 5 minutos, sino que es una visión que se llama de adopción en la nube y que normalmente se supone que se tarda de 3 a 5 años en poder completar adecuadamente, ¿vale? Por todo lo que ello implica. Vale, entonces la computación en la nube, si vemos las definiciones, os he puesto aquí por debajo varias, ¿vale? Sobre lo que es al final la integración del hardware, el software, el proveedor, la escalabilidad. Lo importante aquí es que cuando nos vamos ya a lo que es la adopción de la tecnología de la nube, la adopción va a ser la forma en la que la institución o la organización va a implementar el proceso de transformación digital. Es decir, cómo todos esos cambios que están directamente relacionados con la aplicación de las tecnologías digitales en todos los aspectos y procesos que nos rodean, cómo los vamos a poder llevar a cabo aprovechando las ventajas que los proveedores ahora a través de las tecnologías del cloud nos están ofreciendo. Bueno, entonces, para entender un poquito más el cloud, cómo funciona, hay que entender también lo que son los modelos de servicio. Entonces, los modelos de servicio, básicamente, son 3 los principales, que son la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio, ¿vale? Que esto sonará muchísimo, se suele nombrar bastante. El más conocido es el software como servicio o el SaaS. La plataforma es lo que se denomina el PaaS y la infraestructura sería el IaaS. ¿Cómo distinguimos uno u otro? Bueno, pues aquí la idea es que según cuántas tareas queramos liberarnos y externalizar al proveedor, vamos a estar en uno u en otro nivel. Entonces, os fijáis, en esta tabla de aquí lo que hemos hecho ha sido poner el modelo de computación propio, ¿vale? Un premise, es decir, yo tengo el hardware y yo me encargo de gestionarlo por completo y separar un poco la pila completa, ¿no? Todos los niveles de recursos que tendríamos que gestionar. Y esto sería desde el software y las aplicaciones al nivel más alto, hasta la gestión de las máquinas virtuales, tema de servidores, tema de almacenamiento y tema de redes.
Entonces, si yo por defecto estoy en un modelo on-premise, es decir, yo me lo gestiono, yo me tengo que encargar de todo esto, ¿no? Menos de las redes, que es una gestión compartida, ¿vale? Las redes, al final, tú acabas teniendo que contratar la infraestructura de redes a un proveedor, bien sea Telefónica o Vodafone o quien sea, y entonces ahí la gestión va a ser compartida. Pero de todo lo demás te vas a encargar tú como usuario final. Entonces, si nos movemos ya un poquito, entramos en la nube y lo que hacemos es, nos vamos a nivel de infraestructura como servicio, lo que estamos haciendo es que vamos a externalizar el nivel de servidor, el nivel de almacenamiento y el nivel de redes, ¿vale? Esos tres niveles los vamos a dejar en manos del proveedor y, por tanto, le pagaremos por ello. Y nosotros lo que vamos a hacer es encargarnos de la gestión de las máquinas virtuales, no del todo, porque parte de esto también lo va a hacer el proveedor, y de toda la gestión de las aplicaciones que queramos desplegar, ¿vale? Es decir, es algo así como si el hardware ya, en vez de depender de mí, lo que hago es externalizar y dejo que el proveedor sea el que lo gestione, lo ponga a mi disposición, se ocupe del mantenimiento, etcétera, etcétera. Si queremos ir a un nivel más arriba, y lo que hacemos es externalizar también la gestión de las máquinas virtuales que vamos a utilizar en la organización, ya nos iríamos a una visión de plataforma como servicio, ¿vale? Una visión de PaaS. En esta visión, lo único de los que nos encargamos es ya de la gestión de las aplicaciones. Y si ya nos vamos a un punto más arriba, sería ya que la propia gestión de las aplicaciones la delegamos al proveedor, ¿vale? Nosotros desplegamos ahí y ya el proveedor se va a encargar de que nuestras aplicaciones estén en marcha siempre, estén a disposición de nuestros usuarios, etcétera, etcétera. Esto sería el nivel de SaaS, de software como servicio. En este nivel, toda la pila de infraestructura, por completo, lo que hacemos es dejarla en manos del proveedor, ¿vale? Y por tanto, el proveedor va a ser el responsable de que eso esté siempre funcionando conforme a una serie de acuerdos que tendremos con él. Bueno, pues según se ofrece cualquiera de los tres modelos de servicio, ¿vale? El que está más abajo siempre es la infraestructura y el que está más arriba es el del software, vamos a distinguir diferentes tipos de proveedores de cloud, ¿vale? Proveedores de nube. Vamos a tener los proveedores de la nube pública, proveedores de nube privada, que esto suele ser típico si la organización monta su propio cloud para ellos, ¿vale? Y no lo exponen, entonces se dice que es un cloud privado. Y los proveedores de nube híbrida, ¿vale? Que sería un poquito la combinación entre el cloud público y el cloud privado. Entonces, la relación que hay entre los tres viene a ser que al final en la red ahora mismo tenemos una serie de proveedores, pues por ejemplo, de cloud público, ¿no? Tendríamos Microsoft Azure, tendríamos AWS de Amazon, tendríamos Google, tenemos el IBM Blue, tenemos OpenShift, tenemos un montón de proveedores y lo que podemos hacer es utilizarlos directamente o montarnos nuestra nube privada, ¿vale? Pues porque la organización queremos mantenerlo todo interno, pues con servidores, etcétera, podríamos montar nuestra propia nube y trabajar sobre ella, aunque entonces tendríamos también los problemas que tienen encargarse del mantenimiento, la gestión, etcétera. La versión híbrida, ¿qué es lo que hace? La versión híbrida lo que hace es que una organización tiene su cloud privado, pero en algunos aspectos va a utilizar un cloud público, ¿vale? Para ciertas tareas lo va a delegar, o bien si necesita un soporte puntual, pues puede utilizar esos proveedores públicos que tenemos por el mundo para complementar lo que serían sus capacidades. Independientemente de si el cloud que utilizamos es público o es privado, lo que está claro es que la infraestructura hay que montarla. Los proveedores públicos, que son los que realmente tienen mayores infraestructuras, utilizan lo que se denominan los megadata centers, ¿vale? Aquí los centros de datos ya no son racks o armarios con servidores que caben en salas de un tamaño más o menos grande, sino que aquí ya nos vamos a ir a la concepción de megadata centers que ocupan la dimensión de varios estadios de fútbol, ¿no? Y que por tanto su construcción pues ya es bastante más compleja. Aquí seguramente, bueno, habréis leído, o se han oído siempre historias de data centers, pues que en Islandia, ¿no? Fue uno de los destinos preferidos para montar data centers porque se aprovechaba mucho la geotermia que tenía el propio país. Y bueno, recientemente hay un data center, bueno, hay varios, ¿no? Que Amazon ha construido aquí en Zaragoza y alrededores. Y que, bueno, si veis un poquito las imágenes de construcción, son similares, ¿vale? Quizás no sean tan masivos como estos, pero sí que son bastante grandes en comparación con los data centers más clásicos que se tienen. Bueno, entonces, cuando utilizamos la nube para el despliegue de los procesos y de las aplicaciones que tenemos, la visión normal es que al final el usuario final, ¿vale? Yo como usuario de aplicaciones suelo utilizar lo que me da un proveedor de aplicaciones como servicio, ¿vale? Esa es la visión más clásica. Y la organización o la institución realmente va a consumir servicios directamente que ofrece el proveedor, pero va a consumir los tres modelos, ¿vale? También va a consumir plataforma y normalmente también va a consumir infraestructura.
Y esto es la teoría, porque en la práctica, como usuarios, seguro que no utilizáis solamente un servicio que haga una funcionalidad. En la práctica, normalmente videoconferencia utilizaréis, pues a lo mejor Meet, a lo mejor lo combinéis con Teams, a lo mejor lo combinéis con Zoom, a lo mejor... Eso lo que nos lleva al final es que en el mundo real lo que hacemos es utilizar varios proveedores que nos dan un modelo de software como servicio, varios proveedores que nos dan el modelo de plataforma como servicio y varios proveedores que nos dan también el modelo de infraestructura como servicio, ¿vale? Es bastante más complejo en la realidad de lo que el modelo teórico nos plantea. Entonces, la adopción de la nube en el día a día o en los procesos organizativos tiene una serie de ventajas y de desventajas, ¿vale? Aquí solamente voy a enumerar los principales. Los beneficios desde la perspectiva de un usuario final son sobre todo la reducción de costes de inversión en infraestructura tecnológica, en licencias de software, los riesgos derivados de estas inversiones, ¿no? De lo que pueda pasar, los costes de mantenimiento de toda esa infraestructura, porque el proveedor es ya quien se va a encargar de hacerlo y generalmente ofrece unos precios mucho más competitivos. El consumo energético, ¿vale? Esto en los últimos años con el green computing y todo el tema de la reducción de la emisión de la huella de carbono, etcétera, es un tema que se ha popularizado bastante. El usar proveedores de cloud lo que hacemos es que él va a maximizar sus recursos. Por tanto, en cierto modo, estamos minimizando la huella de carbono que podemos generar con la infraestructura que necesitamos. Y sobre todo, como usuario final, lo que vamos a notar es que la escalabilidad de los procesos, ¿vale? Va a aumentar y la elasticidad o la capacidad que tenemos de reaccionar ante situaciones inesperadas, que últimamente cada vez se dan más, pues vamos a aumentarla también, ¿vale? Desde la perspectiva del proveedor de servicio, lo que sobre todo va a notar es que sus recursos se van a maximizar, ¿no? Cada vez los va a utilizar más. Además, se aplica una economía de escala y, bueno, reutilización, ¿no? Amortización de los recursos propios. Aquí, en general, cuando se utiliza el cloud, hay una cosa que se suele decir, que la literatura siempre se solía poner, que es que la adopción del cloud nos puede llevar a un ahorro económico de entre el 80 y el 90% en la ejecución de las aplicaciones, ¿vale? Es decir, del coste que tiene todo el mantenimiento de la infraestructura, etcétera, estamos dando unos ahorros bastante importantes. Pero, evidentemente, la adopción de este modelo, ¿no? del externalizar al pasar al cloud, también tiene una serie de desventajas. Las principales vienen desde la perspectiva del usuario del servicio. Y la primera, la principal, es que la disponibilidad de las aplicaciones siempre va a depender de la conexión a Internet. Es decir, yo tengo que estar, por lo menos a día de hoy, permanentemente conectado y con unas líneas o con un servicio de cierta velocidad. Además, luego el proveedor de Internet o de cloud pasa a ser un potencial punto de fallo. Es decir, si a mí se me cae la red o se cae el proveedor, lo que hago es que el acceso a esos servicios lo pierdo temporalmente hasta que se recupere. Luego hay otro problema también que yo creo que con los años se ha ido arreglando bastante, pero que durante mucho tiempo ha sido un cuello de botella, que es la confianza en el proveedor. Es decir, cuando pasamos a digitalizar ciertos procesos, lo que estamos haciendo es sacar o externalizar el acceso a las aplicaciones o a los datos del negocio, la organización, el proceso. Y esto, en cierto modo, hasta hace relativamente poco, pues se veía con no muy buenos ojos, ¿no? Por el tema de la confianza. Afortunadamente, yo creo que en los últimos años esto está mejorando, ¿vale? Los proveedores están dando muy buena respuesta. Hay ya millones de casos de uso satisfactorios y, bueno, pues cada vez se hace con menos miedo. Luego también está el tema de las garantías de seguridad, ¿no? Privacidad, requisitos legales. Al final, los datos sensibles de la institución los vamos a dejar bajo control del proveedor. Entonces, ahí también tenemos que ser conscientes de las implicaciones que esto puede tener. La propia externalización que puede dar lugar a cierta situación o cierta percepción de inseguridad, por lo menos al principio. Y luego ya los temas de la ubicación física del proveedor. Si el proveedor está muy alejado físicamente, puede que nuestra conexión sea un poco más lenta, ¿vale? Entonces, aquí siempre la elección de un proveedor u otro es bastante importante. Y luego hay un tema también que se llama el locking del proveedor o el locking tecnológico, que tiene que ver con qué ocurre si mañana decido cambiar de proveedor, ¿vale? Esto también tiene unas ciertas desventajas que bien direccionadas no son tal, pero que por defecto hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, la adopción de las soluciones basadas en la nube, básicamente lo que es la parte ya de la digitalización de los procesos, va a implicar un cambio muy profundo que va a afectar a toda la organización, a toda la institución a nivel global, ¿vale? A nivel del modelo de proceso,
la cultura, la filosofía, la estructura que tiene, la operativa, el cómo gestiona sus recursos, tanto humanos como tecnológicos, etcétera. Y esto es lo que nos lleva a pensar que de 3 a 5 años es un tiempo razonable para decir que se puede alcanzar un cierto grado de madurez, ¿vale?, en esta adopción tecnológica. Luego, además, tenéis que tener en cuenta que cada institución y cada organización es única. Es decir, no hay dos instituciones iguales a la hora de digitalizarlas y no existe una receta mágica. Hay pautas, hay recomendaciones, pero realmente en cada caso hay que entender la situación que se tiene de esa organización y la visión futura. Hay que analizar tiempos, hay que crear las bases, ¿vale? Es un proceso bastante más complejo de lo que uno desearía. Y luego las dimensiones a las que va a afectar esta transformación representarían nichos, ¿no?, sobre los que tenemos que poner bastante atención. Y estos nichos realmente abarcan toda la organización. La cultura, la arquitectura, la tecnología, la seguridad y regulación a las que hay que deberse, los aspectos de innovación, las metodologías, la gestión de operaciones e incluso el gobierno, ¿vale?, de la propia organización va a tener o va a sufrir de alguna manera este cambio también. Entonces, la adopción, este cambio de mentalidad, lo que pasa realmente, esto es bastante típico, ¿no? Pienso en tecnología y no soy capaz de entender muy bien qué es la nube. O sea, sé que es algo que está ahí, pero no termino de entender cómo funciona. Entonces, la nube hay que verla realmente como una estrategia organizacional, ¿no? Como algo que lo que nos va a hacer es abrir nuevas vías de exploración, nuevas vías de innovación y va a permitir que nuestra institución también llegue a mercados o llegue a oportunidades que antes ni siquiera nos las habíamos planteado, ¿no? Pues con la adopción sí que se nos van a abrir estas puertas. Esta parte de la mentalidad realmente, una forma también de representarlo es que deberíamos añadirlo en la pila, ¿no? Dentro de la adopción del cloud tenemos los 3 modelos posibles, la infraestructura, la plataforma, el servicio, y tendríamos que encajar arriba del todo la mentalidad como servicio, ¿vale? El cambio de mentalidad es algo obligatorio para poder situarnos con garantías dentro de este enfoque. Y bueno, el proceso, digamos, para la adopción del cloud, no voy a entrar en mucho detalle en esta figura, aquí lo importante es ver que es un proceso continuo y que está guiado por lo que se denomina la W, ¿vale? W es el valor que esperamos obtener de este proceso de adopción y la ventaja competitiva que esperamos también llegar a alcanzar. Entonces, en el proceso de adopción de las tecnologías de cloud, lo que tenemos que ser es capaces de definir con precisión esta W y cómo los diferentes factores que están involucrados en su adopción van a afectarnos, ¿vale? Los factores que van a estar relacionados con todas las dimensiones del nicho que hemos hablado anteriormente. Además, es importante, tenemos que tener métricas, herramientas que nos permiten valorar el estado y la evolución de los factores, ¿vale? Si no, es imposible valorar el progreso del proceso. Si nos lanzamos a lo loco y no medimos, no analizamos, no vamos viendo cómo es esa adopción, al final seguramente llegaremos a un punto donde no podremos volver hacia atrás y nos daremos cuenta que tenemos que haberlo hecho anteriormente. Bueno, pues este proceso de adopción de la nube nos lleva ya un poco a los escenarios actuales, que es la nube en educación. Entonces, la nube en educación, aquí voy a volver un poco a lo de antes también, no va a ser solamente el que yo ahora utilizo una herramienta como Office 365, que fíjate está en el servidor. Es un cambio mucho más profundo, ¿vale? La nube en educación lo que va a implicar es que vamos a poder utilizar herramientas, aplicaciones en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Lo habitual, lo que se espera de la adopción tecnológica del paradigma de la nube en educación es que podamos utilizar todas las herramientas sin necesidad de instalarlas, independientemente de mi sistema operativo, sin tener que almacenar nada en mi dispositivo, ¿vale? Y la idea además es que cubran las necesidades que tenemos de manera diaria. Es decir, ya no solo que yo pueda realizar una producción de un documento, sino que yo pueda almacenarlo, que yo pueda compartirlo, que yo pueda trabajarlo colaborativamente con compañeros, etcétera. Y esto incluso afecta también a cómo se realizan las consultas, sobre todo multimedia, ¿no? Cómo buscamos en bibliotecas online, cómo consultamos un libro electrónico, cómo accedemos a presentaciones o a vídeos a través de buscadores y cómo podemos descargarlo, etcétera, ¿vale? Entonces, esto va a ser un poquito el cambio principal. Las soluciones que se basan en la nube en educación parten de una visión tradicional de lo que es la clase, ¿no? Y lo que intentan es añadirle y darle un poquito la vuelta para enfocar este paradigma. La visión tradicional, que es, pues bueno, podemos o tenemos que ser capaces de seguir creando y editando los materiales didácticos, tenemos que ser capaces de consultar, ¿no?, y revisar la información de la que ya disponemos, tenemos que poder evaluar los progresos de estudiantes, de docentes, etcétera,
y tenemos que ser capaces de elaborar los trabajos de manera colaborativa. Y precisamente esta palabra, ¿vale? Colaborativo, es una de las mayores ventajas que va a explotar el paradigma de la nube aplicado en educación. Porque ese mismo entorno que ahora nos va a permitir acceder desde multitud de sitios con multitud de dispositivos sin preocuparnos del sistema operativo, etcétera, nos va a permitir también realizar un intercambio inmediato de contenidos, ¿vale? Vamos a poder compartir contenidos, experiencias mediante feedback, ¿vale? Mediante retroalimentación. Vamos a poder hacer o establecer colaboraciones en tiempo real o incluso de manera síncrona. Se va a favorecer el trabajo en equipo y en remoto, ¿vale? Esto es algo que durante la pandemia hemos visto que ha sido algo ya bastante frecuente. Vamos a poder almacenar todo tipo de contenidos y de materiales docentes, educativos, y vamos a tener funcionalidades de las que antes ni disponíamos ni tampoco imaginábamos que vamos a poder tener. Entonces, a la hora de plantear la adopción, ¿no?, de la nube en educación, digamos que esto es como un ciclo. Es un ciclo en el cual partimos de una serie de requisitos que analizamos y planteamos ofertas de servicios. A partir de ahí, hacemos un diseño e integración de las soluciones, un prototipado y un despliegue, y ya cuando lo tenemos en marcha, si os acordáis, tenemos que tener unas métricas que nos permitan analizar los resultados y ver el estado de la operación. Y esto al mismo tiempo nos vuelve a generar unos requisitos y el ciclo se vuelve a repetir. Esto en general, el aplicar el concepto de la nube en educación, está muy relacionado con lo que es la innovación. Y esta innovación muchas veces puede ir guiada por lo que el proveedor nos oferta, ¿vale? Por lo que el proveedor nos deja hacer y que a nosotros nos va a ayudar mucho a ver qué soluciones son las más adecuadas, pero a veces también la existencia de diferentes proveedores, cada uno con sus propias características, sus propios modelos de precios, etcétera, hace que nos encontremos en esta situación, ¿no? Que vemos que se puede hacer el cambio, pero es que no sé cuál hacer, ni sé cuál va a ser mejor, ni lo tengo muy claro. Como además cada institución es totalmente distinta a las demás, no hay una receta mágica que me ayude a estar en esta situación siempre, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es analizar muy tranquilos cuál es el escenario que nos ocupa y con eso ya pues ir dando el paso al siguiente nivel. Cuando hablamos de la nube en educación, pues bueno, el cambio que se está realizando en los últimos años afecta a diferentes niveles. Aquí voy a hacer un repaso muy breve por los principales. En lo que es las herramientas de creación de contenido, yo creo que hoy en día es bastante común que la edición colaborativa ya está a la orden del día en cualquier herramienta que utilicemos y que normalmente también ahora vais a poder utilizarlas independientemente del sistema operativo. Hasta hace relativamente poco era bastante habitual que tú te tuvieras que descargar la aplicación, ¿no?, para trabajar en tu equipo y que si luego ya lo podías subir a un repositorio online, donde fuera. Lo habitual hoy en día es que directamente ya trabajéis directamente a través del navegador, independientemente del sistema operativo, y que podéis utilizar las herramientas para generar, producir contenido en un entorno colaborativo, propio, como queráis. Además, estas herramientas tienen actualización automática, es decir, siempre que accedéis estáis utilizando la última versión que el proveedor te puede dejar. Suelen ofrecer un almacenamiento, y he puesto ilimitado en cursiva porque esto sería entre comillas, ¿no? El almacenamiento es ilimitado hasta lo máximo que te deje el plan que tienes, ¿no? Entonces es un poco, lo ilimitado muchas veces te lo ponen, pues porque a lo mejor si tú puedes almacenar 20 millones de ficheros de tipo Office, ¿no? ¿Eso es ilimitado? Hombre, pues depende, ¿no? A nivel individual probablemente, a nivel de institución quizás no sea ilimitado. Y bueno, en general también la facilidad de compartición es una de las cosas que en los últimos años veréis que está mejorando espectacularmente. Cada vez se permite hacer más cosas y cada vez es más sencillo de realizar. Aquí algunas de las herramientas que más destacan, pues bueno, las Office 365, ¿vale? La suite de ofimática o las Google Apps, que yo creo que es algo que prácticamente a diario se utiliza. Pero también hay otras herramientas que tienen ya funcionalidades más específicas, ¿no? Pues Canva, por ejemplo, para la creación de infografías o diseños gráficos, Kahoot o Genially. Esto ya son herramientas con funcionalidades más concretas que además aplican estrategias de gamificación, ¿no? Y que sobre todo se actualizan muy frecuentemente porque suelen basarse en el propio feedback que los usuarios les dan para ir generando versiones nuevas y que incluyan nuevas mejoras. El caso de Genially sí que lo quería nombrar aquí especialmente porque Genially es una empresa, es una startup española que surge en 2015 y fijaros un poco la evolución que ha ido teniendo por cómo ha respondido a las peticiones que tenían los usuarios y cómo ha sabido adaptarse un poco al medio y sobre todo durante la pandemia. Esto hizo el año pasado, cerró una ronda de inversión de 20 millones de dólares, ¿vale? A través de diferentes patrocinadores, bueno, con fondos americanos.
Y bueno, esto también ha hecho que el roadmap que han planteado para estos años que están, este año y a los que vienen, es enorme. Es decir, Genially espera al final ser como la herramienta para integración y generación de contenidos a un nivel bastante importante. Pero no solamente Genially. Google, por ejemplo, también recientemente ha pasado a lo que se llama la versión pageless, ¿no? De ya abandonado esa visión de documentos estructurados donde tú tenías una página que cuando ibas al final salta a la siguiente, etcétera. Y en una actualización reciente, en febrero o marzo, lo que han hecho es que han pasado ya a un modo pageless donde ya cuando generéis contenido con docs, por defecto os va a poner una vista donde no hay página, ¿vale? Es un documento completo que no tiene fin donde tú vas a poder ir escribiendo. Esto es importante porque aquí Google lo que ha demostrado es que está adaptando poco a poco esas herramientas, que algunas ya tienen 15 años, que ha ido adaptando, ¿vale? Continuamente, pero que ya tocaba a lo mejor un refresco mayor. Y aquí ha presentado recientemente también la iniciativa de Smart Canvas, que han denominado, que viene a ser una remodelación de las principales herramientas del Google Workspace. Entonces, en el Smart Canvas, os he dejado para quien enlace, si alguien lo quiere leer con más detenimiento, básicamente es una serie de cambios en todas las herramientas que tienen de los Workspace para adaptarse al cambio digital y a lo que los usuarios están demandando más. Y esto va desde mejorar sobre todo cuestiones colaborativas, ¿vale? El que os van a ir características para que si trabajáis con más gente les podéis dejar comentarios, podáis poner punteros, referencias, lo que sea. También la creación de bloques interactivos que antes no estaban. Plantillas para presentar datos en formas de tabla o plantillas, que esto era bastante interesante, para capturar notas desde reuniones en Meet, ¿no? Para que directamente las podáis poner ahí. Vistas y, bueno, una serie de funciones que lo que quieren hacer es darle una vuelta y actualizar los workspaces que tenían, pues para ya que eso sea bastante más moderno. Otro ámbito en el cual se utilizan mucho las herramientas o las tecnologías basadas en la nube son las herramientas de vídeo de webconferencia. Y bueno, aquí poco más que añadir que no sepáis ya, ¿vale? Estas herramientas os permiten utilizarlas muchas veces a través del propio navegador, nos permiten hacer grabación si el plan está contratado, claro. Esas grabaciones luego se guardan en la infraestructura del proveedor. Yo me olvido de lo que pesan, yo la puedo hacer cuando quiera, la puedo descargar, lo que sea. Incluso hay muchas herramientas que os permiten hacer edición, ¿vale? Una edición que es más bien blanda, pero bueno, que nos permite recortar una clase o añadirle captions o títulos o lo que sea. Y ahora se está poniendo también bastante de moda el que los proveedores nos den la opción de añadir subtitulado e incluso traducción automática de estos subtítulos a otros idiomas de manera totalmente automatizada. A uno de los proveedores que se están poniendo las pilas con esto y que yo creo que son los más sonados, pues tenemos Google Meet, ¿vale? Que en el proceso este de digitalización lo ha anunciado, que lo va a permitir hacer. Tenemos Teams de Microsoft, tenemos Zoom, tenemos Jitsi Meet, que es un proyecto open source, tenemos Big Blue Button o tenemos Blackboard Collaborate, ¿vale? Hay más herramientas, evidentemente, en videoconferencia podríamos tener una sesión solo dedicada a esto, pero bueno, aquí os he puesto un poquito, yo creo, las que son las principales. Otro dominio en el que también hay un impulso muy grande debido al cloud es el tema de los espacios colaborativos para almacenamiento. Y aquí estamos hablando de que yo genero contenidos o genero un tipo de producción docente que yo tengo que almacenar y que normalmente tengo que compartir, ¿no? Bien sea con estudiantes o bien sea con otros colegas, pues para editarlo. Aquí, bueno, esto también evoluciona muchísimo. Ahora es muy habitual que podáis trabajar directamente a través del navegador, subir ficheros, editarlos allí, compartirlos. Se han mejorado muchísimo las políticas de compartición. Lo que antes era solo compartir con el enlace, ahora ya podéis crear pues, en Teams los equipos o en otros entornos listas de usuarios que solamente ellos van a poder accederlo, ¿no? Ya no es solamente que cualquiera con el enlace, sino que cualquiera autenticado y que tenga el enlace va a ser el que pueda entrar ahí o editarlo, lo que sea. Se están integrando muchísimas herramientas, ¿vale? Para la ingesta del propio contenido. El espacio, de nuevo aquí, los proveedores, ¿no? Van estableciendo diferentes planes que casi nos dan esa visión de contenido, de espacio, perdón, ilimitado que tenemos en el proveedor. Y bueno, están añadiendo también, y esto es algo que se está haciendo en los últimos meses, se están empezando a incluir en casi todas las herramientas analíticas y datos de uso. Y esto para la perspectiva del usuario, es decir, para que cuando utilicéis un servicio de almacenamiento compartido que esté basado en la nube, podáis ver cuánto se está accediendo a un recurso, cuánto ocupa, qué porcentaje del total representa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto nos va a llevar también hacia la optimización de los recursos. Y bueno, aquí os he puesto algunos de los ejemplos que yo creo que más conocidos son, ¿no? Pues Drive, Dropbox, Box, el OneDrive,
O, por ejemplo, Nextcloud, que es una plataforma muy similar a lo que sería Drive, ¿vale? Pero con algunas características diferentes. Muy bien, y yo creo ya el último aspecto donde quería entrar es el futuro de los LMS, los sistemas de gestión de aprendizaje, que yo creo que aquí es donde más vamos a notar la adopción de este paradigma y los cambios que implica. Aquí, sobre todo, la visión más tradicional, que es el tener on-premise, ¿no? Yo tengo el hardware que necesito para mi LMS, con lo que ello implica, ¿no? Unos costes más elevados de mantenimiento, unas políticas de backup que a lo mejor no pueden ser tan completas, o unos costes de mantenimiento general, ya no solo del hardware, elevados. Aquí la visión, diametralmente opuesta, es ya la solución que se basa completamente en cloud. En cloud vamos a tener multitud de ventajas, sobre todo en la parte económica, y luego vamos a tener también ventajas de acceso, ¿no? Lo que hemos dicho, pues el acceso ubicuo, el acceso que el proveedor nos va a dar en diferentes localizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los LMS se empiezan a articular ya a partir de o alrededor de un proveedor de cloud, vamos a tener una serie de beneficios que van a tocar todos los aspectos que nos podamos imaginar. Pues aquí yo creo, esta figura a mí me gusta bastante porque lo ejemplifica bastante bien. Los beneficios son en diferentes áreas que al final, a partir del LMS, nosotros estamos trabajando. Y esto no voy a entrar en detalle, os he dejado aquí el enlace, que hay un resumen bastante bueno. Y esto al final, sobre todo, tiene que ver con la parte de customización y personalización del entorno. Los repositorios de contenido, ¿vale? La gestión automatizada, los analytics, cómo van nuestros estudiantes, cómo va el contenido, ¿no? Quién está viendo un vídeo que subo o un fichero que dejo ahí para que accedan, o cuándo realizan las tareas. Toda la parte del manejo de datos y ese análisis que es tan importante nos lo van a facilitar enormemente. Vamos a tener también gestión de permisos, temas de multidioma, ¿vale? Gestión automática de traducciones, temas de toda la gestión de los contenidos colaborativos, el social learning, que cada vez está más de moda, la gestión de cursos, aspectos de accesibilidad, ¿vale? Esto es importantísimo hoy en día. Hay un Real Decreto ya que obliga a que las universidades implantemos soluciones de accesibilidad. Y esto los proveedores que ofertan LMS relacionados con cloud se están poniendo las pilas y ahora mismo hay soluciones buenísimas. Y bueno, ya temas de evaluación, incluso el acceso a través de las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, en el futuro de los LMS aquí sí que vamos a ver unos cambios muy, muy importantes. Hay multitud de proveedores que trabajan con LMS. Yo aquí os he puesto algunos de los más conocidos, ¿no? Moodle, evidentemente, es uno de los más conocidos. Tenemos también Sakai, tenemos OpenLMS, tenemos Canvas, tenemos Blackboard Learn, tenemos OpenEDX o tenemos eSpring Learn, ¿vale? Como un poco más populares. Pero es que si os ponéis a buscar en proveedores que realmente estén trabajando ahora con la base en cloud para ofertar modelos escalables, flexibles, orientados a usuarios que puedan crecer, ¿no? Pequeñas escuelas que no saben ahora cuánto van a crecer, pues el facilitar todo esto, la lista es mucho mayor, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar, perdón, estoy un pequeño fallo aquí de formato, nos vamos a encontrar desde Talent, LMS, Schoology, Brightspace, Advanced 360, Lessonly, Teachable. Aquí hay multitud de proveedores que son muy conocidos, sobre todo fuera de España, y que realmente se están adoptando en muchísimas instituciones y son casos de éxito, ¿vale? Cada uno tiene sus características propias y peculiares, pero que van a sonar bastante en los próximos años. Y bueno, evidentemente la adopción de un LMS con esta visión cloud tiene sus innumerables ventajas, pero también tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que a veces se dicen como un problema, más bien es una limitación que tiene el proveedor. Las principales, pues bueno, la personalización, ¿no? Esto es un problema bastante frecuente. Cuando nos vamos a un proveedor a que nos oferte esa plataforma de aprendizaje, la personalización muchas veces está limitada, ¿no? Incluso, a veces depende incluso del propio plan que tengas contratado. Luego, además, al externalizar la parte de la gestión de la plataforma, muchas veces tenemos un control limitado, ¿no? Si hay un fallo en el proveedor, nos lo vamos a comer porque no lo vamos a poder evitar. Se implantan nuevas políticas, tiene que haber una buena comunicación para poder conocer esto, para nosotros con tiempo analizar esa política y el plantear también el conocimiento de la comunidad. El acceso a la base de datos, esto es una limitación típica, el proveedor te da el servicio y evidentemente él gestiona la base de datos. Entonces, cuando la institución pierde el acceso a la base de datos, ¿no? Pues surge un poquito de desconfianza que realmente tú estás utilizando el servicio y tú vas a poder exportarla, consultarla, lo que quieras, ¿vale? Lo único que físicamente, digamos, ya no eres tú el que la gestiona. Integración de componentes de terceros, ¿vale? Los proveedores nos van a dar plataformas y herramientas
que ya están empaquetadas y lo que normalmente nos van a permitir es que nosotros podamos integrarlas con otras soluciones mediante lo que son las interfaces o las APIs de integración. Hoy en día, prácticamente cualquier proveedor de un tamaño medio o que tenga cierta importancia te va a ofrecer una API para que tú puedas integrar su software, su solución con todo tu entorno, ¿vale? De la manera más transparente posible para que el usuario no se dé cuenta. Luego está el tema costes, ¿vale? Aquí ya existen diferentes modelos, pago por uso, pago por usuario registrado, pago por usuario activo. Según el modelo, o incluso según el proveedor, el modelo de costes es diferente. Entonces hay que saber hacer un buen análisis para poder clavar más o menos qué coste va a tener el implantar esa solución para nosotros. Y luego ya en temas de privacidad y seguridad, sigue siempre un poquito de duda, ¿no? La información ya no lo guardamos nosotros bajo llave, se la pasamos al proveedor y por tanto la elección de quién vamos a utilizar es bastante importante. Y luego finalmente, pues bueno, lo que se llama, lo que hemos comentado antes, ¿no? El lock-in tecnológico, que ya va a ser, vamos a depender del proveedor. El lock-in tecnológico es algo también que cada vez se está tratando mejor porque realmente esto depende de si yo soy capaz de sacar del proveedor lo que tengo en base a un estándar conocido, ¿no? Y poder así moverlo a cualquier otro proveedor que sea compatible con ese estándar. Entonces aquí la estandarización, los esfuerzos por mejorar la interoperabilidad entre proveedores, que cada vez es mayor, están ayudando bastante para evitar estas barreras. Y bueno, ya para terminar, simplemente a nivel de conclusiones, yo creo que nos tiene que quedar bastante claro es que la utilización de estas soluciones tecnológicas que se apoyan en la utilización de la nube es una realidad que ha llegado para quedarse, es un tren al cual todo el mundo se está subiendo y que se está adoptando. Sobre todo son casos de éxito que además están teniendo una serie de ventajas que el tiempo lo está demostrando. Eso sí, la adopción de estas tecnologías es un cambio de mentalidad, es decir, estamos afrontando un cambio que abarca muchas fases, abarca muchos nichos, ¿no?, que tenemos en la organización y, por tanto, no es tan sencillo como cambio ya, sino que hay que ir acostumbrándose. Hay que estar preparados para adaptarnos al cambio que esto va a implicar y en educación, sobre todo, esto va a ser muy importante porque ya lo estamos viendo que afecta a diferentes herramientas, ¿no?, desde el propio LMS hasta las herramientas de videoconferencia, generación de contenidos, compartición, almacenamiento. Va a tocar un poco todos los palos que en el día a día, pues como docentes, al final acabas trabajando. Y bueno, yo creo que aquí un punto que sí que es clave para el futuro es el desarrollo de las competencias digitales, ¿no? El tener un cierto nivel, un cierto conocimiento de competencias digitales para ser capaces precisamente de comprender el cambio que viene y de adaptarnos también a las nuevas metodologías de trabajo que nos podamos encontrar. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Creo que aquí está la última. Sí, muchísimas gracias a todos. Y bueno, si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, Javi. Yo creo que, bueno, nos has dejado un poco sin respiración, ¿no? Bueno, había mucha cosa aquí. Bueno, pues una conferencia muy interesante, si te parece ya, eso os dejamos de compartir. Ya esperábamos, ¿no?, que fuera muy interesante y de un alto nivel. Yo creo que ya mientras José Luis está recogiendo las preguntas en el chat para trasladártelas, que veo que ya hay alguna y largas, ¿no? Se ve que nuestro público hoy entiende mucho de este tema. Por eso me gustaría comentar alguna cosita de lo que has dicho mientras tanto, pues que me parece muy, muy importante, ¿no? Desde luego, ya te digo, la charla es un nivel que para los profes de a pie, entre los cuales nos podemos considerar, pues es un tema muy difícil, pero que creo que tenemos que entender y, bueno, pues ya en el momento que estamos es ineludible, ¿no?, el que empecemos a entender todos estos conceptos bien. Ha sido una masterclass, eso ya lo digo. Y además, bueno, pues para lo difícil, ¿no?, que como digo es este tema, pues ha sido muy didáctica y yo creo que, bueno, pues he podido conseguir entender un poquito al menos, ¿no? Me ha gustado mucho cuando dices, cuando has dicho, cazado así un poquito al vuelo, que, bueno, que debemos entender la nube como una estrategia organizacional, ¿no? Y bueno, la explicación que has hecho también de ese error común que se tiene cuando pensamos en la nube, pues la diferencia que hay entre alquilar o realmente hacer una adopción, ¿no?, de la nube. Son cuestiones que, bueno, a veces se confunden y me ha parecido pues muy oportuno, ¿no?, que lo aclararas y la verdad es que me parece que ha sido muy didáctico y que lo hemos logrado entender. Y luego ya en el tema que nos ocupa hoy sobre las plataformas de aprendizaje, que es el tema del área primera de nuestro congreso y con el que has acabado muy bien,
Ya, bueno, pues has dejado claro cuáles son las ventajas que entendías de forma general para adoptar pues, esas soluciones en la nube, ¿no? Y de, bueno, pues adoptar ese software como servicio, ese SaaS que nos has enseñado también, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es si crees que realmente en este momento actual se pueden entender mejor esas carencias, ¿no?, que tenemos con los sistemas que tenemos, bueno, pues en nuestras propias instalaciones, lo que llamamos on-premise, ¿no?, en el argot más técnico, que han quedado de alguna manera expuestas, ¿no?, en nuestras plataformas en el momento de la pandemia, cuando hemos tenido que utilizar los campus virtuales de forma masiva. Ha sido muy difícil escalar todos los sistemas para dar servicio a tantos y tantos usuarios, ¿no?, que de forma simultánea intentaban pues conectarse, ¿no?, enviar tareas, enviar exámenes, etcétera, ¿no? Todos recordamos esos momentos difíciles de crisis, ¿no?, en los que estábamos en algún determinado puesto de gestión y de coordinación en las facultades, o incluso supongo que en la universidad, a un nivel superior sería todavía mucho peor, ¿no?, en los que, bueno, pues estábamos todos desarrollando actividades de evaluación con nuestros campus, multitud de alumnos, había que organizar las entregas de las evaluaciones para no sobrepasar la dimensión que teníamos de nuestros campus, no colapsar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente eso ha quedado evidenciado ahora y que se va a entender mejor la necesidad de, bueno, pues de avanzar, ¿no?, y de hacer ese paso hacia soluciones en la nube que nos faciliten al menos bueno, pues esa elasticidad, ¿no?, en las plataformas, el dar ese paso bueno, pues en hacerlas mucho más sostenibles, mucho más disponibles? Bueno, esto lo entiendes tú, creo que lo vas a explicar mejor, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que desde luego, o sea, la situación actual, desde luego es que la capacidad que tenemos para entender las diferencias que hay, a raíz de lo que ocurrió durante la pandemia, se evidenciaron mucho más. Es decir, aquí sí que tenemos casos que hemos conocido además hablando con colegas, con compañeros, universidades que ya tenían soluciones pensadas y basadas en tecnología de la nube. Cuando llegó la pandemia, pudieron escalar. Ojo que no todas, no ha sido un camino de rosas, quiero decir, incluso los propios proveedores no esperaban lo que pasó, que fue tan de golpe, ¿no? El proveedor siempre te vende la flexibilidad y la elasticidad. Claro, cuando un viernes todo un país entero pasa a necesitar el 2, 3, hasta 4 veces más capacidad de cómputo, más capacidad de almacenamiento, etcétera, incluso los propios proveedores, más de uno tuvo sus problemas. Pero sí que es verdad que fue bastante común que los que se apoyan en cloud público, en grandes proveedores de infraestructura, realmente salvaron la situación muy honrosamente, muy dignamente, porque pudieron escalar y los usuarios no sufrieron pérdidas de ningún tipo en la conexión del servicio ni nada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando todo esto ha pasado, lo que sí que tenemos ahora la capacidad es precisamente en esos foros, cuando hablamos con la gente responsable de otras universidades, es el poder intercambiar esas experiencias, ¿no? Con quién han trabajado, con quién trabajan, qué cuellos de botella han tenido, cómo los han solventado, los que están o los que estamos todavía con la mayoría de los servicios en nuestras propias infraestructuras, cómo podemos o bien prepararnos para si esto vuelve a ocurrir, o bien adaptarnos ya a esas soluciones que otros ya han empezado a adquirir, ¿no? Y que precisamente nos van a facilitar mucho la vida en caso de que necesitemos volver a estirar nuestras infraestructuras. Entonces, yo creo que ahora mismo es un momento bueno para poder tener acceso a esa información y es un momento también donde los propios proveedores son mucho más transparentes, ¿no? Con las limitaciones que tienen y con lo que nos pueden dar. Por tanto, yo creo que sí, desde luego, momento inmejorable para afrontar los procesos de digitalización. Esperemos que la pandemia no repita situaciones tan críticas, ¿no? Sí, sí, claro. Todos confiamos en eso. Bueno, creo que sí que hay muchas preguntas en el chat. No sé si José Luis te ha dado tiempo ya de recoger alguna y quieres trasladarle a Javi. Sí, estoy aquí recopilando. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Javi, la charla, la exposición, la ponencia, porque es cierto que es un tema complicado para exponer, porque tiene una parte una carga muy técnica y, como decía Ana, para los que no somos expertos en estos temas, igual nos cuesta un poco, pero lo has hecho bajo mi punto de vista, ¿no? Bastante entendible. Bueno, te voy a trasladar aquí algunas preguntas que hay por el chat.
En primer lugar, Raquel Trillo te pregunta, te dice muchas gracias por la charla, realmente de interés. Dice que durante la última década grandes empresas como por ejemplo Inditex o diferentes entidades del sector bancario han pasado de un modelo basado en la externalización de los servicios del departamento TIC a apostar por modelos híbridos, es decir, la suma del cloud privado más el público, Eso es. en donde solo recurren al público para picos de cómputo excepcionales, como por ejemplo días como el Black Friday y demás, ¿no? Y la pregunta es, ¿sería esta aproximación también de interés para las entidades educativas o se considera más adecuado otro tipo de modelos? Pues a ver, esto yo un poco por la experiencia que tengo, ¿no? Y las partes, un poco lo que la propia literatura dice. Yo creo que en educación nosotros ahora mismo estaríamos, comparado con la mayoría de los sectores organizativos a nivel más empresarial, que ahora están apostando por irse hacia los enfoques tipo híbrido, yo creo que ahora estaríamos como estaban todas estas empresas al principio, que es cuando digitalizamos o cuando tratamos de maximizar las ventajas que nos da el proveedor, y lo que hacemos entonces es irnos al proveedor de cloud por completo, ¿vale? Y el enfoque híbrido no lo mantenemos. Lo que hacemos es que salimos fuera y dejamos que el proveedor nos libere de esas tareas y nosotros centrarnos en aspectos de más alto nivel. Las empresas que normalmente ahora están adoptando este enfoque de cloud híbrido tiene que ver mucho con banca, tiene que ver, el caso por ejemplo de Inditex, que es conocido, son empresas que ya han pasado por el full proveedor, ¿no? Me voy al proveedor, y que con el tiempo han visto el retorno de inversión que tenía la parte de la digitalización y que han hecho unas inversiones ingentes de dinero en disponer de departamentos propios para poder afrontar su propio cloud. Es decir, estos Inditex, por ejemplo, el cloud que tiene propio, en algún momento veremos cómo pasará seguramente a ofertarlo hacia la gente de fuera también. Es decir, que quien quiera usar el cloud de Inditex, tú te podrás conectar en su página y podrás contratar sus servicios porque te lo estarán dando. Esto va a ser algo frecuente, ¿no?, en este tipo de empresas, pero yo creo que en los entornos educativos, donde al final lo que buscamos es maximizar los recursos que tenemos y de alguna manera centrarnos más en que todo funcione como tiene que funcionar, yo diría que el enfoque híbrido todavía nos queda un tiempo si llegamos a verlo. Todo esto también, lo que os digo, cada institución, cada universidad es un mundo, y por lo menos de lo que yo sé, los que se están yendo, el enfoque más típico es yo me voy al proveedor y son los que tienen unas experiencias, vamos, fantásticas y fenomenales. Muy bien. Esteban Crespo, da las gracias por el espacio, la interesante conferencia. Dice que la computación en la nube presenta muchas ventajas, indiscutiblemente es mejor en varios aspectos, y lo que la pregunta va el tema más polémico, ¿no?, que ya se ha apuntado también en tu charla. Dice que considera que uno de los principales problemas y aspectos de decisión es la confidencialidad de la información. ¿Consideras que verdaderamente es un entorno seguro el que la información no sea accedida o analizada por el mismo proveedor de servicios en la nube? Dice, si bien en los contratos de uso se menciona una garantía de confidencialidad, parecería que en la práctica no es del todo así. El tema espinoso siempre que yo creo que es lo que a la gente mal echa para atrás, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que aquí hoy en día esto aquí es muy importante lo que decía, ¿no? La elección del proveedor yo creo que es totalmente crucial. El proveedor al final vive y muere por su reputación, es decir, un proveedor que en algún momento tenga una fuga de información confidencial o que se pueda sospechar que accedan a los datos de un determinado cliente, ese proveedor, si usa la noticia, mañana cae en picado. O sea, hay fuga de usuarios, cae, si cotiza en bolsa, cae también en picado, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día la elección de proveedores grandes como la podemos hacer, ¿no? Tenemos proveedores de cloud público que son muy potentes. Los tres grandes conocidos son, yo creo, los que se están utilizando más. En estos casos, digamos, ya no solo es que ellos te garanticen el no acceso a la información, sino que ahora ya se desarrollan desde el nivel más técnico, ¿no? Cuando tú guardas la información, ahora ya se guardan con sistemas criptográficos de clave público-privada, donde solamente quien crea el repositorio de información, es decir, desde la propia empresa que contrata el servicio, solo ellos tienen la clave para descifrar ese almacenamiento. Entonces, es raro o sería bastante complicado que el propio proveedor pudiera acceder a la información que estás guardando ahí de manera confidencial. En cualquier caso, esto es como todo, ¿no? La elección del proveedor es fundamental.
Aquí simplemente como curiosidad, Gartner publica unos cuadrantes mágicos de proveedores de infraestructura y el último año salían 4 como los principales, que eran los 3 grandes, Amazon, Microsoft y Google, y sale uno nuevo que es Alibaba. Alibaba es el proveedor de cloud asiático, el gigante asiático, que está irrumpiendo, que entró ya hace mucho tiempo con mucha fuerza, pero que tiene un pequeño problema en Europa y es la visión que se tiene precisamente del tema de seguridad de la información y tal de este proveedor, ¿vale? Entonces hay muchísimas firmas que se podrían beneficiar de utilizar un proveedor como Alibaba, que en costes es muchísimo más competitivo que otros, pero que todavía no hay una confianza suficiente para migrar datos a ese proveedor, pues porque hay más reticencia. Entonces, esto sí, esto lo veremos un tiempo. Pero vamos, yo os digo que los proveedores principales de cloud público, desde luego, a día de hoy, no deberían ofrecer ningún problema con el tema del acceso a la información. Muy bien. Vamos un poco justo de tiempo. Voy a intentar hacer un par de preguntas más, a ver si puedes contestar rápido. José Manuel Morales te felicita por la charla, la orientación práctica de la información. En su opinión, dice que existe una inmensa variedad de recursos de software y proveedores de servicios y la competencia comercial entre ellos es brutal, como no puede ser de otra manera. Y pregunta que a nivel de usuarios docentes, en este caso, ¿no corremos el riesgo de consumir recursos de tiempo en la búsqueda de la mejor plataforma en detrimento de la reflexión pedagógica y de la innovación? Sí, totalmente. Vamos, yo creo que, de hecho, si estáis aquí es porque yo creo de alguna forma, ¿no? Hacéis experiencias docentes con tecnología, etcétera. Si vemos listados de herramientas que se utilizan, etcétera, siempre al final, aunque más o menos van saliendo las mismas, pero siempre son listados de un tamaño más o menos considerable. ¿Por qué? Porque no hay tampoco ninguna que yo creo que tenga todas las características, ¿no? Súper funcional, súper sencilla de utilizar, que me lo da todo, que además esto me lo ofrece gratuitamente o esto es de pago pero es muy económico. Si existiera una así, ya está, cerraríamos esto. Quiero decir, diríamos, esta es la herramienta de facto y todos la utilizamos. Entonces, sí, a día de hoy hay muchísimas alternativas, no hay ninguna que cubra todo el espectro ideal y efectivamente sí, consumimos muchos recursos buscando todavía la herramienta más adecuada para cada cosa. Sí, sí, ahí es uno de los puntos que todavía hay que salvar. Pues sí, bueno, pues yo creo que voy a hacer una última, perdona a los que han quedado varias preguntas en el tintero, pero como a las 5:30 empiezan los foros de las comunicaciones, bueno, pues para tener al menos 5 minutillos de descanso entre que nos conectamos a la otra web, te voy a lanzar la última pregunta de Arturo Caravantes, que dice que el cloud computing se desplegó hace más de 10 años, que está bastante extendido, los servicios de plataformas LMS también están disponibles y que él esperaba un poquito una estimación de cómo afectará el cloud a los servicios internos de una plataforma, pues son foros, cuestionarios, desde el punto de vista del docente. Entonces, ¿tienes alguna varita mágica para contestar? Pues la verdad es que no la tengo como tal. O sea que la estimación, la verdad es que a día de hoy la desconozco para el caso general, ¿no? Esto es lo que he dicho antes, cada institución es un mundo. Quiero decir, al final, lo que sí que está claro es que la adopción del cloud en todos los niveles favorece a las instituciones, sobre todo en la parte académica y educativa, y que de una manera o de otra repercute muy positivamente. En el caso de los servicios internos, ¿no? Foros, cuestionarios, etcétera, hay una parte que sí que se está trabajando mucho y que cada vez además suena más. Los cuestionarios, por ejemplo, cuando se hace temas de recogidas de información, bien sea evaluación o bien sea simplemente temas de encuestas de opinión, etcétera. Las plataformas que dan el servicio cada vez tienen analíticas de datos más avanzadas. Y estamos llegando a un punto donde cuando se hacen encuestas o datos masivos, ¿vale? Esto sí que lo he visto en plataformas que te integran en MOOC y similares. El proceso de análisis de las respuestas, que ya no es una simple Excel, que ya puedes obtener información súper compleja, ya lo que te hace la plataforma es que engancha directamente con un proveedor de cloud, se lo enchufa a un proceso de análisis avanzado de datos y te empiezan a dar una cantidad de información que además se representa visualmente, ahora que está de moda el Power BI y todo esto, te dan como un tablero operativo donde tú ves tus miles de usuarios, cuáles son sus tendencias, sus respuestas, sus expectativas, los tiempos medios de tal. Y eso al final te permite como docente el tener esa información que de otra manera
seguramente no conseguirías, ¿no? Por falta de tiempo, por complejidad, te permite luego que repercuta hacia las siguientes ediciones de tus cursos muy positivamente. Entonces yo creo que esto es algo que cuantificar, la verdad es que no sé cómo, no sabría ahora mismo cuantificarlo, pero sé que es algo que tendrá beneficio positivo sí o sí. Muy bien, pues ya digo, pedir disculpas a Raquel, Raimundo, Daniel, Patricia, Pascual, Julia, que han expresado algunas preguntas o opiniones al respecto, pero el tiempo es nuestro peor aliado y yo creo que lo mejor sería o será dejarlo aquí. Yo simplemente volver a darte las gracias, Javi, por este rato y esta explicación que nos has hecho de este mundo, ¿no? de la nube, que siempre nos dicen que estamos en las nubes, pues bueno, pues a ver si es verdad y conseguimos estarlo de forma literal, ¿no? Gracias a todos los que habéis estado allí. Esperamos que ahora continuéis en la parte de foros, como comentaba antes, de las comunicaciones, intercambiando vuestras impresiones. También esperamos que podáis acompañarnos mañana. Nos acompañará César Cáceres, que tratará el tema de la pelea de los estudiantes con el material docente, qué pretendemos los profesores y qué esperan los estudiantes de estos materiales. Y nada más, por mi parte, como digo, emplazaros a las sesiones, a los foros de comunicaciones y nos vemos mañana aquí en la misma hora y en la misma sala. Un abrazo virtual. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Javi. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratico con nosotros. Ha sido estupendo, como he dicho, una conferencia excelente, toda una masterclass, y la verdad es que hoy, mejor que nunca, que siempre lo podemos decir, que se nos ha pasado el rato volando, ¿no? Se nos ha pasado este tiempo volando y ya es la hora, así que, bueno, pues muchas gracias de verdad, muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado y compartido estos minutos con nosotros. Me despido yo también hasta mañana, así que un abrazo virtual a todas y a todos y os esperamos en los foros. Bueno, un beso también. Hasta mañana. Chao.